Hola chicos, mi nombre es Lucero Canales Berrocal y en el video de hoy hablaremos sobre los 3 primeros capítulos de este libro titulado El otro sendero, escrito por Hernando de Soto. Bueno, como les mencioné en el video anterior, les dije que en este video íbamos a hablar mucho más detalladamente acerca sobre los puntos, temas y asuntos acerca de este libro. Y bueno, sin más rodeos, empecemos con el primer capítulo. El primer capítulo está titulado como la vivienda informal. En este nos explica cómo el crecimiento del espacio urbano ha ido estableciéndose y siendo fundamentalmente de manera informal. A su vez nos menciona que existían ciertos pensamientos de personas tradicionales y me gustaría mencionar tal cual como lo dice el libro. Lo dice de la siguiente manera. Presenta a los peruanos de origen humilde como individuos incapaces de procurarse satisfacciones materiales y a quienes el Estado debe aprovisionar, guiar y controlar. Bueno, como inferimos de este fragmento del libro, básicamente estas personas tradicionales pensaban que los pobladores de las zonas populares eran simplemente carga para el Estado y seres incapaces de poder valorarse y sobresalir adelante. Y personalmente considero que esto es un pensamiento erróneo, que hoy en día son estas mismas familias que han podido salir adelante a pesar de los problemas y trabas que les ha puesto el Estado, y quizás no solo para ellos mismos, sino por la responsabilidad que tienen con sus propias familias. Por otro lado, otro tema que abarca en este capítulo es sobre cómo adquirir una vivienda informal. Nos habla sobre la invasión y cómo ésta se ha ido desarrollando a lo largo de los años y también cómo se ha ido reflejando, porque actualmente conocemos a los distritos como tal, pero antiguamente eran asentamientos y básicamente eran los distritos de Puente Piedra, Comas, Villa María del Triunfo, La Molina, Ate, entre otros. Y nos explica también que las personas que invadían tenían que asumir ciertos costos. Y bueno, básicamente lo costeaban con su capital propio. Y tomando en resumen esta idea, nos hace pensar que para poder gozar de cierta formalidad, porque no estamos hablando de una totalidad completa, para poder gozar de una formalidad parcial, tienes que de alguna otra manera sacrificar algo y asumir cargos. Y para finalizar este primer capítulo, quisiera hacer mención de otra parte del libro donde nos dice: las bases del entendimiento eran claras. De un lado, los pobladores necesitaban contrarrestar la represión y mejorar su posición de negociación con las autoridades. De otro, los políticos necesitaban acrecentar su capacidad de convocatoria, ya fuera para ganar electores o para conseguir adeptos para sus aventuras revolucionarias. Bueno, lo que nos quiere decir este fragmento de la obra es que, lo podemos observar hoy en día en nuestra actualidad. Básicamente son los políticos que iban a las zonas populares para poder presenciar sus campañas políticas, y considero que de alguna u otra manera se aprovechaban de las necesidades de estas personas al ser mucho más vulnerables, y creo que su objetivo era mayormente solo conseguir muchos más votos para las elecciones. Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo 1. Empezamos el capítulo 2, que abarca otro tema muy importante, que es el comercio ambulatorio, como lo vemos en esta imagen. Básicamente el comercio ambulatorio se nos explica en este libro que, según un censo realizado por la ILD, que es el Instituto de Libertad y Democracia, dirigido por el mismo autor del libro, que es Hernando de Soto, se realizó un censo en el cual nos detallaba que la mayor población perteneciente al sector del comercio ambulatorio era también perteneciente a lo que es las zonas populares, también conocidas como asentamientos. Se nos dice nos menciona el origen de este motivo, y básicamente es porque la misma formalidad dio cabida a que la informalidad tuviera un espacio en nuestra sociedad. Es decir, ¿cómo así
la informalidad llegó a tener una posición estratégica en nuestra sociedad. La razón es que la formalidad en sí fue desmoronándose poco a poco. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? Básicamente fue porque se fue degradando el término en sí de formalidad, porque los representantes de esta fueron asumiendo coimas y robos y entre otros delitos que fueron degradando el sistema. Por otro lado, el libro también nos menciona dos tipos de comercio informal. El primero es el comercio ambulatorio y el segundo son los mercados informales. En el primer tema, que sería el comercio ambulatorio, nos habla de dos subtemas, que sería el comercio itinerante y el comercio fijo. Básicamente en el libro nos explica sus diferencias y sus similitudes. Y por otro lado estaría lo que es el comercio informal, bueno, el mercado informal, donde nos dice que las personas que están comercializando en la vía pública quieren de alguna otra manera salir de ella, es decir, salir de la vía pública. ¿Y cuáles son sus razones? Básicamente porque en la vía pública no encuentran la seguridad que sí encontrarían en un mercado. No encuentran un almacén totalmente capacitado para guardar sus productos. Y otro tema sería que en las vías públicas no pueden exponer como quisieran sus productos. Y para cerrar este capítulo 2, quiero hacer mención de un tema que me llamó mucho la atención, que es el reconocimiento costumbrista. Nos dice de esta manera: el primer espacio para el avance de la informalidad es el comercio. Lo consiguieron los informales mismos al conferirle a la actividad ambulatoria un reconocimiento costumbrista como parte de la identidad cultural de la ciudad a través de los siglos. Y al reflexionar sobre este fragmento, lo que yo entendí es que primordialmente el Perú se caracteriza por su comercio ambulatorio. Porque quien hasta el momento de hoy no ha observado o no ha visto personas que están paradas en las esquinas o esperan a que el semáforo se ponga rojo para poder subirse a los micros y poder exponer sus productos, ya sea alimentos, bebidas y entre otros, porque realmente es sorprendente la variedad de productos que ellos pueden vender. Y por último, el tercer capítulo nos habla sobre el transporte informal. Nos dice que según estudios de la ILD, en 1985, prácticamente el 95% de nuestro parque vehicular era totalmente informal. Y nos habla que habían dos modalidades. La primera modalidad era lo que es los microbuses, y la segunda sería lo que es el colectivo. Nos dice también que es importante a tener en cuenta tres puntos que nuestro transportista informal tiene que mantener siempre en constante renovación. La primera sería el de tomar en cuenta si es que la ruta que él va a realizar va a afectar de alguna otra manera a otro transportista, es decir, a otro colaborador. La segunda sería poder analizar y evaluar su ruta para poder demostrar que su ruta es necesaria para el público. Y tercera sería poder tomar en cuenta si su servicio es realmente necesario para el usuario y si este se puede ir mejorándose con el tiempo. Por último, en el libro también nos menciona lastimosamente que nuestro transporte es considerado hoy en día uno de los más peligrosos del mundo y que cualquier cambio y efecto que se ha podido producir ha sido por diversos factores y a pesar de ello aún existen preguntas sin resolver. Una de ellas sería ¿por qué, a pesar de haber pasado tantos años, siguen habiendo personas pertenecientes al sector informal? ¿Por qué esas no llegan a la legalidad? ¿Por qué, a pesar de cualquier avance, así sea pequeño, aún es decir, este avance se llega a desmoronar pasado un tiempo? Y lo que nos explica este libro es que está relacionado con lo que es la institucionalidad legal, pero eso ya lo hablaremos en el próximo capítulo.
Y bueno, básicamente espero que les haya gustado este video, la información que les he podido transmitir. Y nuevamente les reitero que puedan seguir practicando la lectura, y eso todo ha sido por el video de hoy. Muchas gracias.